El sol de la tarde. El sol de la tarde. El sol de la tarde. Buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo en Sol de la Tarde. Bueno, aunque sigue caliente el ambiente, comienza a sentirse un respirito con la temperatura, Lea. No, la semana que viene esto tiene que mejorar. Señores, quiero felicitar de entrada, como diría Consuelo Desprader, sean mis primeras palabras, para felicitar a Jenny Polanco Loveras. Yo conozco una familia Lovera en Santiago, exitosísima, dedicada al restaurantismo, a los bares. Jenny Polanco es la nueva presidenta de Adón Pretur. Bueno, Adón Pretur tiene una mujer presidenta. Chávez estuvo por ahí. Chávez fue presidente de Adón Pretur. ¿Es verdad? ¿Y cuándo fue que él pasó por ahí? Un abrazo para mi buen amigo José Luis Chávez, Luis José Chávez. Señores, si Lea puede, ojalá y en algún momento en la tarde de hoy podamos contactar al amigo Pirrín, diputado del PRD. Ya él definió su situación, le dio una bola a un amigo y fue detenido por la policía. No creo que sea tan simple como eso, pero ojalá quiera hablar con nosotros el buen amigo Pirrín. El tema que yo quiero abordar, me van a permitir estos minuticos, es el caso del fideicomiso, que Adoco, en voz de su presidente, don Julio César, en este espacio, Sol de la Tarde, le marchó y prácticamente los presentó como un potencial expediente criminal. El fideicomiso puede convertirse en un recurso atacable judicialmente o como una prueba de delito. Eso fue lo que dejó en este escenario el doctor, presidente de Adoco, doctor Julio César de la Rosa. Entonces yo quiero hablar con don Luis Reyes, que sí me convenció a mí en este espacio hace ya, bueno, estamos hablando alrededor de octubre, cuando se conocía el presupuesto de la Nación. Señores, llamamos aquí en este espacio a don Luis Reyes, que era director de presupuesto, se discutía en el Congreso y se estaba sacando del presupuesto, se había conocido en el presupuesto, atención país, una acción de dedicar 87.500 millones de pesos proveniente, como fuente, se definía la venta de activos. Entonces llamamos a don Luis Reyes y don Luis nos dijo, no está definido cuáles son los activos que pretende vender el gobierno. Esperamos que no sean los activos de las plantas eléctricas, ni tampoco los activos de Punta Catalina. En ese sentido, hizo el planteamiento de un producto jurídico que conocemos ya y que ha dado resultado y que se conoce en el país como fideicomiso. El primero en hacer esa propuesta fue don Luis Reyes. Tenemos en la línea a don Luis Reyes, vamos a hablar con él un momentico respecto de este tema. Buenas tardes, don Luis, ¿qué tal? Un placer de estar nueva vez contigo. El gran placer es nuestro, usted lo sabe, don Luis, usted siempre tan gentil y amable cada vez que le ocupamos. Para ustedes siempre. Don Luis, el tema que discutíamos el año pasado en tantas entrevistas que usted nos ha dado cuando se discutía el presupuesto de la Nación, le llamamos y usted estuvo conteste como alternativa, no estuvo conteste, como alternativa a los activos, a la venta de activos del gobierno. Usted planteó que si es Punta Catalina el objetivo de esa venta de activos, usted planteó como alternativa la creación de un fideicomiso. Hoy que ya se anuncia esta figura, ¿cuál es su opinión al respecto? Ángel, efectivamente, como señalas, a raíz de que se sometiera al Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto correspondiente a este año, pero que se sometió en octubre del pasado año,
nosotros fijamos una posición. Recordemos que en este proyecto de presupuesto, hoy, ley de presupuesto, se contemplaban unos 87 mil millones de pesos que recibiría el gobierno como ingreso de capital por concepto de venta de unos activos que nunca fueron especificados. Entonces, nosotros a raíz de esa situación planteábamos que una opción preferible a la venta de los activos era la creación de un fideicomiso y que ese fideicomiso pudiera hacer una operación que le permitiera al gobierno recibir recursos con los flujos esperados que producía Punta Catalina, en consideración de que ese activo producía entre 200 y 250 millones de dólares, y que eso era una operación que era mucho más factible que otras operaciones que había contemplado el gobierno, como era recibir anticipos, adelantos, como el caso de la Barri o el caso de los anticipos que se recibieron del sector financiero, que eran operaciones que eran mucho menos transparentes, Claro, más claro. opacas, Totalmente opacas esas operaciones. que una operación de fideicomiso, porque el fideicomiso, una de las características que tiene es que es una operación muy transparente. Correcto. Al punto de que todavía no sabemos los términos en que se llevaron a cabo esas operaciones de anticipo que recibió el gobierno. ¿Qué dio el gobierno a cambio de esos anticipos? ¿Cuál fue? ¿Se le aplicó alguna tasa de interés? ¿Se le aplicó algún descuento por pago anticipado a las empresas que participaron en esas operaciones? Por eso es que nosotros lo criticábamos y señalábamos que había una alternativa que era mejor, y eso es lo que ha hecho el gobierno ahora. Nosotros en otras oportunidades hemos sido críticos de operaciones y de posiciones que ha asumido el gobierno, pero en esta ocasión, así como lo hemos criticado, también tenemos que reconocer las decisiones correctas, y entendemos que dentro de las circunstancias esta ha sido una decisión correcta, no solamente por la creación del fideicomiso, sino porque dentro de las personas que van a gestionar el fideicomiso, yo creo que hay personas que merecen el respeto, si no de todo, de la mayoría de nuestros conciudadanos. Ahí hay técnicos que yo conozco, como Jordi Reynoso, el caso de don Celso Marrancini, y el caso de otros técnicos también, que yo doy fe, no solamente de que son personas capaces, sino que son personas honestas, que son personas íntegras. En el caso del cuestionamiento que hace Adoco respecto de que la entidad oficial del Estado, que debía estar como garante, como soporte de esta operación en la creación del fideicomiso, debe ser la CDEE, que está en una etapa de liquidación. ¿Su opinión al respecto, don Luis? Mira, ahí qué bueno que tocaste el tema, porque el tema hay unos aspectos jurídicos que en realidad yo no soy abogado. Hay cosas que quizás un abogado tenga más elementos de juicio. Tengo que reconocer que las personas de Adoco, por lo menos en el caso de su presidente, es una persona que es abogado y es una persona que tiene más elementos de juicio quizás que nosotros para opinar sobre esto. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos creado, primera decisión del gobierno fue mediante decreto liquidar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y luego transferir activos a las distribuidoras de energía eléctrica de norte, de sur y de este, y transferir también otros activos a otras instituciones del Estado. Yo no estoy seguro si realmente eso era posible así, sin que mediara una decisión del gobierno. Pero reitero, yo no soy abogado. Entonces trato de ser cuidadoso con emitir un juicio categórico sobre eso, pero claramente me llama la atención. Nosotros sabemos que no es posible transferir activos del gobierno que están, primero porque recordemos que la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales estaba constituida mediante una ley. Claro. Y los activos que tenía esa empresa, claro, entonces yo no estoy seguro si los activos que tenía esa empresa se podían transferir a otra institución del Estado, y no solamente que se transfirieran, sino en qué condiciones, cómo se recibieron, cómo se valoraron. O sea, y ahí creo que el gobierno tal vez debería aclarar esto, porque la verdad es que
eso afectaría, lo digo más que nada como una preocupación, porque si no hay una situación legalmente clara para recibir Punta Catalina como un activo en el fideicomiso que el gobierno planea crear, y digo planea crear porque eso hasta que no esté aprobado por el Congreso realmente no es definitivo. Claro, Entonces, claro. si no se transfiere en condiciones libérrimas el activo, eso podría afectar luego la operación que haga el gobierno. Y aquí yo quisiera De facto y de entrada, don Luis, afecta la credibilidad de la operación. Una operación tan delicada como el fideicomiso, que tiene que estar revestida obligatoriamente de credibilidad para que los inversionistas se interesen en ese proceso. Es correcto, es totalmente de acuerdo. Y sobre todo para atraer, cuando uno habla de préstamo, operaciones financieras, uno trata de atraer los inversionistas que tengan mayor reputación. Y para atraer inversionistas con reputación, que no sean aventureros en el mercado, es necesario que esas operaciones estén revestidas de la mayor transparencia y obviamente de la mayor garantía jurídica. Y de eso es que estamos hablando. Entonces, yo leí con atención la preocupación que plantearon nuestros amigos de Adoco. Creo que el gobierno debería de explicar legalmente cómo es que se está estructurando la operación, y a partir de ahí entonces yo creo que si eso se puede salvar sin ningún inconveniente, se debe proceder entonces, el gobierno podría proceder a realizar la operación de fideicomiso en los términos que conversábamos anteriormente. Don Luis, en el caso, aunque no fue el tema por el que lo llamamos, quisiéramos su opinión, porque estamos a días, ya hoy estamos a 9 de septiembre, el día 2 de octubre, el gobierno central tiene que presentar el presupuesto de la nación, el presupuesto general para el año 2022, al Congreso. Hay que presentarlo al Congreso el día 2. Entonces, usted que fue durante muchos años director de presupuesto, vivió esta experiencia, ¿están dadas las condiciones para una reforma al tributo y poder garantizar los ingresos que está demandando el gobierno dominicano en estas circunstancias? Yo creo que el gobierno tiene que presentar el proyecto de presupuesto y así lo hará sin esperar que se decida la reforma fiscal, el pacto fiscal, por lo siguiente. Ya en los próximos días, el gobierno, en las próximas 2 semanas, más tardar posiblemente, el gobierno va a tener que someter al conocimiento y aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de presupuesto. Correcto. Porque eso es una formalidad que está establecido en la Ley General de Presupuesto. No es posible someter al Congreso el proyecto de ley sin que eso sea previamente conocido y aprobado por el Consejo de Ministros. Después que eso sea aprobado y conocido por el Consejo de Ministros, aun si no sufriera modificaciones, que frecuentemente es sometido a modificaciones el anteproyecto que se somete, pero aun si no lo fuera, la Dirección General de Presupuesto necesita varios días para poder concluir, imprimir los documentos que debe de enviar al Congreso y debe de elaborar la exposición de motivo que va a la firma del presidente, pero antes de eso también hay unos trámites donde la Dirección General de Presupuesto tiene que someter a la consideración del ministro de Hacienda para su conocimiento y aprobación el anteproyecto, y luego el ministro, ya convertido en proyecto, el proyecto de ley, y luego el ministro tiene que elevarlo a la consideración del presidente. Todo eso es un trámite que se lleva a veces horas, pero que puede dilatar un poco más, un poco menos. Y lo que quiero resaltar es que la Dirección General del Presupuesto necesita 4 o 5 días antes de la fecha del 1 de octubre para poder procesar toda esa información y tenerla lista. Así es. Y hacer alguna modificación que no cambie de manera significativa el proyecto, el anteproyecto de presupuesto, porque si cambia de manera significativa, eso puede implicar que haya que modificar muchas tablas y mucho texto, contenido de estadístico que están vaciados los textos en las tablas, y entonces
ya eso requeriría mayor tiempo. Pero Correcto. en condiciones normales, digamos que por lo menos 5 o 6 días, lo ideal sería una semana, y si ustedes cuentan al primero una semana, estamos hablando que el 24, el 25 o antes ya debería de ser conocido por el Consejo de Ministros. Correcto. Dada esa situación, no hay manera de que el pacto fiscal Se pueda apruebe incorporar- este año. puede incorporarse en ese proyecto de presupuesto. Claro, claro. Entonces, ya veremos también lo que se ha planteado, lo que uno ve en los medios de comunicación, no permiten que uno pueda aseverar de que no es posible concluir, ni siquiera posiblemente lo que resta de año, un pacto fiscal. Pacto fiscal, sobre todo a partir del planteamiento que ha hecho el sector privado, de que ellos entienden que debe de conocerse previamente avances en el pacto eléctrico, y si nosotros vamos a discutir las cosas que se plasmaron en el pacto eléctrico, donde hay temas complejos, muy complejos, como es la tercerización, por ejemplo, de la comercialización, De las cobranzas, de la facturación, que ha fracasado en los ayuntamientos, doctor, y ahora lo quieren implementar en el sector eléctrico, pero ha demostrado que la tercerización de las cobranzas, de la facturación, fue un fracaso en los ayuntamientos. Ahí habría que ver qué es lo que... Sino que vayan a la CAS también para que investiguen ese tema. El caso es que así es como está planteado, y eso fue lo que se aprobó. Correcto. En el pacto eléctrico. Entonces, si nosotros vamos a efectuar, por ejemplo, tomemos ese que es uno de los elementos que está contemplado en el pacto eléctrico. Si nosotros fuéramos a ejecutar eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una licitación, llamar a una licitación posiblemente internacional, para poder celebrar los contratos que permitan transferir las cobranzas a estos terceros, y solamente estructurar una licitación de esa naturaleza y celebrar los contratos. Toma meses. Eso toma meses. Entonces, si fuéramos a discutir después, ya nosotros estaríamos hablando, el pacto fiscal, entonces eso estaríamos hablando de que esa discusión se estaría llevando a cabo, por lo menos a fines de año o a principios del próximo año. Así es como yo lo veo, y no me parece que el gobierno va a esperar esto. Yo creo que el gobierno va a presentar un proyecto de presupuesto donde va a contemplar las medidas que tenga que contemplar, porque el presupuesto del próximo año y todos los presupuestos en el país tienen que estar debidamente financiados. Tienen que estar claramente identificadas las fuentes de financiamiento. Entonces, los déficits visibles, los déficits que uno anticipa como visibles en este momento, tendrán que ser cubiertos con presupuesto. Tendrán que ser cubiertos en el presupuesto. Con préstamo, perdón. Con financiamiento. Correcto. Entonces, no hay otra alternativa, Ángel, y al público que nos escucha, que no sea que el proyecto de presupuesto se someta con todas las fuentes de financiamiento necesarias para financiar cada uno de los gastos que se contemplan en el mismo. Bueno, gracias, don Luis. La verdad que siempre usted tan gentil y atento ante el llamado que le hacemos. Un gran abrazo, doctor. Para usted también, siempre suyo. Un abrazo, don Luis. Un abrazo. Don Luis Reyes, exdirector de presupuesto de la Nación en la administración pasada, un funcionario que uno respeta y aprecia por la labor desempeñada. Hablamos con la gente, vamos con la gente. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.